La vasta extensión del mar Arábigo se desplegaba como un espejo gris bajo el sol de invierno. Sobre la cubierta del portaaviones crucero Minsk, la calma del horizonte contrastaba con el rugido metálico que empezaba a despertar entre los hangares. Era diciembre de 1982, y la Armada Soviética se preparaba para algo que llevaba más de una década intentando demostrar al mundo: que sus aviones de despegue y aterrizaje vertical, los Yak-38 Fourye, eran algo más que un experimento. En la cubierta, los técnicos ajustaban los motores, las alas se plegaban y desplegaban como alas de insecto mecánico, y el olor del queroseno llenaba el aire. Frente a los pilotos, una rampa inclinada, la famosa ski jump, aguardaba como una catapulta silenciosa. Esa rampa, diseñada para darles impulso, era la clave que permitiría ahorrar combustible y elevarse con más carga armamentística. Pero detrás de esa escena, la tensión, los preparativos, el rugido que precede al vuelo, se escondía una historia mucho más larga, la de un país que durante 30 años había perseguido una idea que parecía imposible. La innovación en aviación siempre ha sido una carrera contra lo imposible. Desde los hermanos Wright hasta el SR-71, el progreso no ha sido un camino lineal, sino una sucesión de saltos impulsados por la obstinación. Y en esa obstinación, la Unión Soviética no se quedó atrás. En los años 60, el Reino Unido sorprendió al mundo con algo que parecía sacado de la ciencia ficción. El Harrier Jump Jet, el primer avión de combate operativo capaz de despegar verticalmente. Era un salto tecnológico que rompía las reglas. Su corazón era el motor Pegasus, una obra maestra de la ingeniería británica con 4 toberas giratorias que redirigían el empuje hacia abajo durante el despegue y luego hacia atrás para el vuelo horizontal. De repente, las limitaciones de las pistas desaparecían. Estos cazas podían despegar desde una carretera, un claro en la jungla o la cubierta improvisada de un buque. Su velocidad superaba los 1100 km por hora, su autonomía rondaba los 1000 km, y su flexibilidad táctica cambió para siempre la manera de concebir el combate aéreo. El Harrier era libertad encarnada. Para los estrategas soviéticos, aquello fue una señal de alarma. Si Occidente podía lanzar cazas sin necesidad de pistas fijas, el equilibrio aéreo global podía cambiar. En Moscú, comenzó entonces una carrera silenciosa para replicar y superar ese logro. El problema era monumental. No bastaba con copiar la idea, había que reinventarla con tecnologías propias, sin acceso a los motores, materiales ni cálculos occidentales. A finales de los años 50, un grupo de ingenieros soviéticos comenzó a trabajar en un proyecto experimental conocido como Turbolet, una criatura mitad avión, mitad laboratorio. Era un armazón metálico con una cabina de apariencia rudimentaria, propulsado por un motor RD-9 tomado de un MiG-19. 4 propulsores direccionales lo ayudaban a mantenerse suspendido unos segundos en el aire, tembloroso, inestable, pero volando. No podía avanzar, ni virar, ni aterrizar con precisión, pero demostró que la sustentación vertical era posible. Era un paso minúsculo, y a la vez gigantesco. De ese experimento nació el Yak-36, el primer avión soviético que realmente logró despegar verticalmente y luego volar hacia adelante. 2 motores R-27 con toberas móviles lo impulsaban en el aire, y un conjunto de propulsores en el morro y las alas le daban control en suspensión. Durante 5 años, entre 1963 y 1967, los pilotos de prueba vivieron entre el asombro y el terror. Domar aquel equilibrio era una hazaña. El más leve error podía hacer que el avión girara sobre sí mismo y cayera como una piedra. En 1967, en una exhibición pública en Moscú, el Yak-36 voló ante miles de espectadores. Fue una demostración histórica, pero también una confesión de sus límites. Su alcance era escaso, su carga útil mínima. No era un caza, era un experimento que sabía demasiado de ciencia y poco de guerra. Los ingenieros soviéticos comprendieron que el siguiente paso debía ser un avión TOL de combate real, no un prototipo de feria. Y así nació el desafío más ambicioso de la oficina Yakovlev, el Yak-38. Un avión que debía no solo despegar en vertical, sino luchar, interceptar y regresar a salvo, desde los nuevos portaaviones soviéticos de la clase Kiev.
Era una misión que muchos consideraban imposible. Pero en la Unión Soviética, la imposibilidad nunca había sido una excusa. En abril de 1970, tras años de pruebas, ajustes y noches interminables de trabajo, el primer prototipo del Yak-38 estaba listo. Desde fuera, parecía un avión más. Compacto, metálico, con alas cortas y líneas sobrias. Pero su interior escondía una complejidad que rozaba lo obsesivo. Mientras el Harrier británico utilizaba un solo motor con toberas vectoriales, el Yakovlev apostó por una configuración de 3 motores, uno principal, un R-27, que impulsaba el vuelo horizontal, y 2 pequeños motores de sustentación, situados justo detrás de la cabina, que se encendían únicamente durante el despegue y el aterrizaje vertical. Era una solución ingeniosa y peligrosa. Los motores auxiliares añadían peso y consumían combustible sin contribuir al vuelo. Cada segundo que permanecían encendidos restaba alcance al avión. El resultado era un caza limitado. Apenas 300 kilómetros de autonomía, menos si despegaba verticalmente. Su velocidad máxima rozaba Mach 0.95 y no disponía de radar. Pero en su simplicidad se escondía una hazaña: volar desde un barco, sin pista, en mar abierto. El Yak-38 no era solo un avión. Era una declaración política. Demostraba que la Unión Soviética podía igualar a Occidente incluso en los terrenos más inexplorados de la ingeniería. Y esa convicción llevó a los ingenieros y pilotos a arriesgarlo todo. Las primeras pruebas fueron brutales. Cualquier fallo en uno de los motores de sustentación bastaba para provocar una pérdida total de control. El avión podía entrar en un giro incontrolable, y más de un piloto no logró eyectarse a tiempo. La oficina Yakovlev respondió con un gesto que era tan audaz como desesperado. Crearon el primer sistema de eyección automática del mundo, diseñado para expulsar al piloto sin su intervención en caso de emergencia. Funcionaba, casi siempre, pero su sensibilidad era tan alta que a veces se activaba sin motivo, expulsando al piloto en pleno vuelo. Aún así, era mejor una falsa alarma que una tragedia. En 1976, tras una década de desarrollo, el Yak-38, bautizado Fourrier por la OTAN, entró oficialmente en servicio. Para muchos, era un milagro mecánico. Para otros, una máquina caprichosa y temperamental. Su destino estaba íntimamente ligado a otro proyecto que transformaba la doctrina naval soviética: la llegada de los portaaviones de la clase Kiev. La URSS nunca había construido portaaviones verdaderos. Su filosofía de guerra en el mar era distinta a la estadounidense. En lugar de gigantes flotantes como el USS Enterprise, optaron por una solución híbrida: cruceros portaaviones, mitad buque de combate, mitad base aérea. El primero, el Kiev, zarpó en 1975, seguido por el Minsk, el Novorossiysk y más tarde el Bakú. Su cubierta combinaba misiles antibuque y antiaéreos en la proa, y una pista corta con una rampa esquí-jump en la popa. Era un compromiso entre potencia de fuego y flexibilidad aérea. Y el Yak-38 era su pieza central. Sus alas cortas con puntas plegables le permitían ocupar poco espacio en los hangares. Su triple sistema de propulsión lo hacía capaz de despegar desde cualquier cubierta disponible. Pero lo que en el papel parecía brillante, en la práctica era un desafío diario. Las primeras operaciones del Regimiento 279 de Aviación Naval Soviética, encargado de dominar el Fourrier, revelaron una lista de problemas casi interminable. Los motores fallaban con frecuencia, los sistemas hidráulicos se sobrecalentaban y el mantenimiento era extenuante. Durante el primer despliegue del Kiev, apenas uno de cada 6 Yak-38 se mantenía operativo al final del viaje. Los pilotos lo sabían. El avión no perdonaba errores. Un fallo en un propulsor podía convertir un vuelo de rutina en un descenso mortal. Y sin embargo, seguían despegando. No por orgullo, sino por convicción. Porque detrás de cada despegue estaba el sueño colectivo de una generación de ingenieros que no aceptaba la derrota tecnológica. Con el paso de los años, el programa maduró. En 1979, los Fourrier comenzaron a operar desde el portaaviones Minsk en el Pacífico. Y poco a poco, la experiencia fue puliendo las imperfecciones.
Los mecánicos aprendieron a anticipar los fallos. Los pilotos desarrollaron una intuición casi instintiva para mantener el control durante la transición entre vuelo vertical y horizontal. La flota soviética, por primera vez, tenía algo que se acercaba a la aviación embarcada moderna. El 16 de diciembre de 1982, esa década de esfuerzo se pondría a prueba. Esa mañana, sobre el mar Arábigo, los Yak-38 del Minsk despegaron para interceptar un grupo de aviones estadounidenses del USS Enterprise. El encuentro no terminó en combate, pero fue la primera vez que un caza soviético Ptol se enfrentaba, cara a cara, con su contraparte occidental. Durante unos minutos suspendidos en el tiempo, el sueño soviético de un caza naval igualó su pulso con el de los cielos estadounidenses. A bordo del Minsk, entre el humo de queroseno y el rugido de las turbinas, los técnicos lo comprendieron. Habían llegado tan lejos como su tiempo les permitía. Con aquella misión en 1982, el Yak-38 alcanzó el punto más alto de su carrera, pero también marcó el inicio de su despedida. A pesar de la dedicación de los pilotos y técnicos, las limitaciones del avión eran imposibles de ocultar. Su corto alcance, su escasa capacidad de carga y su mantenimiento constante lo hacían poco práctico frente a los cazas convencionales. El Fourrier había sido una escuela, no un arma definitiva. Y sin embargo, esa escuela cambió la aviación soviética. En 1983, un pequeño grupo de Yak-38 fue desplegado en Afganistán, operando desde aeródromos avanzados. Fue la primera y única vez que un avión Ptol soviético participó en combate real. Sus misiones, aunque limitadas, sirvieron para probar su flexibilidad en condiciones extremas. Pero el calor del desierto resultó implacable. Los motores, diseñados para el aire húmedo del mar, sufrían en la atmósfera del Hindú Kush. El intenso calor hacía que los jets de elevación perdieran empuje, reduciendo la capacidad de despegue y obligando a los pilotos a operar al límite. Las incursiones contra las posiciones muyahidines fueron escasas y de corta duración. El Yak-38 cumplió su tarea con dignidad, pero también con resignación. No estaba hecho para la guerra de montaña, ni para el clima, ni para una misión prolongada. Sin embargo, aquella experiencia marcó un cierre simbólico. El Fourrier había combatido, aunque fuera brevemente, y con ello cerraba un ciclo. Los británicos con sus Harrier habían demostrado la eficacia de su concepto. Los soviéticos, con su Yak-38, habían demostrado que también podían hacerlo, aunque a su manera, con las herramientas que tenían, con el ingenio que siempre caracterizó a su ingeniería. A finales de los años 80, la historia comenzaba a repetirse. El sucesor del Fourrier ya estaba en el aire, el Yak-41M, conocido por la OTAN como Freestaml. Con un motor vectorial principal R-79 y 2 jets de elevación tras la cabina, este nuevo diseño podía superar Mach 1.4, portar radar y misiles de largo alcance. Era, al fin, el caza Ptol supersónico que los soviéticos habían soñado desde los años 60. Pero llegó demasiado tarde. La Unión Soviética se desmoronaba, y los presupuestos militares se evaporaban junto con su imperio. El Yak-41 voló. Sí, pero nunca pasó de la etapa experimental. El sueño de dominar los cielos sin pistas se disolvió con el país que lo había hecho posible. Para comienzos de los 90, los portaaviones clase Kiev fueron retirados. Los Yak-38, envejecidos y obsoletos, fueron enviados al retiro o desmantelados. Algunos sobrevivieron como piezas de museo. Otros, olvidados en hangares oxidados, fueron desarmados para repuestos. Pero el legado del Fourrier no se mide en victorias ni en números. Se mide en lo que dejó atrás. Porque sin él, no habría existido el Su-33, ni el Yak-141, ni las actuales discusiones sobre cazas de sexta generación con capacidad de despegue corto. Cada innovación, por imperfecta que parezca, deja un rastro que guía al siguiente salto tecnológico. El Yak-38 fue el intento soviético de volar sin depender del suelo. Fue la respuesta de un país que, en medio de crisis económicas, desafíos políticos y rivalidades tecnológicas, se negó a rendirse ante la imposibilidad. Y aunque sus motores rugieron solo durante una década,
Su eco aún resuena en cada proyecto que busca conquistar el aire desde un punto imposible. Hoy, cuando los aviones de combate modernos despegan con precisión automática, es fácil olvidar lo que costó llegar hasta aquí. Pero en el rugido quebrado de los Yak-38, en su torpeza y su valentía, todavía puede escucharse una verdad esencial. La grandeza no siempre nace del éxito. A veces nace del intento. El Yak-38 Fourrier fue eso. Un intento audaz, imperfecto y profundamente humano de romper las leyes de la gravedad. Y aunque sus alas no volaron tan alto como soñaron sus creadores, abrieron un camino que nadie más se había atrevido a recorrer. Porque en la historia de la aviación, los verdaderos pioneros no son los que llegan más lejos, sino los que se atreven a despegar primero. 3 letras, un rugido metálico y un eco que vuelve a recorrer los hangares rusos. Yak. En el Foro Ejército 2024, entre blindados relucientes y sistemas de misiles recién salidos de fábrica, un avión llamó toda la atención. Bajo la luz fría del pabellón principal, la Corporación Unificada de Construcción de Aeronaves presentó la versión modernizada del Yak-130M. A simple vista parecía otro entrenador, pero algo en su silueta delataba un cambio más profundo. Más musculoso, más agresivo, más listo para la guerra. Lo que hasta hace poco era un avión escuela ahora amenaza con convertirse en un caza ligero de pleno derecho. ¿Por qué Rusia decidió convertir un avión de entrenamiento en una máquina de combate? La respuesta no está en el foro, sino en la historia. Décadas atrás, cuando la Unión Soviética aún extendía su sombra por medio mundo, los pilotos del Pacto de Varsovia entrenaban con el veterano L-39 Albatros. Era un avión noble, resistente, pero con los años se volvió un vestigio de otra era. En los 80, Moscú quiso reemplazarlo por un nuevo modelo, pero las arcas del Estado ya comenzaban a vaciarse. La solución fue una alianza inusual: trabajar junto a los italianos. El proyecto conjunto prometía un avión revolucionario, mitad soviético, mitad occidental. Pero la cooperación se quebró. Los desacuerdos políticos y técnicos hicieron que cada bando siguiera su propio rumbo. Italia terminó creando el M346 Master. Rusia, en cambio, apostó por su orgullo nacional. El Yak-130 voló por primera vez en 1996, en una Rusia que todavía intentaba levantarse de los escombros del colapso soviético. Y aquel vuelo no fue solo un ensayo técnico, fue una declaración de supervivencia industrial. Desde entonces, el Yak-130 se convirtió en un prodigio de versatilidad. Su sistema de control podía imitar el comportamiento de casi cualquier avión de combate moderno: un Su-25, un MiG-29, incluso cazas extranjeros. Era capaz de enseñar a los pilotos a dominar ángulos imposibles, a realizar maniobras acrobáticas que solo se veían en exhibiciones. Pero más allá del aula aérea, aquel pequeño avión también podía luchar. Podía portar 3 toneladas de armamento, misiles, bombas guiadas y cohetes. Aún así, frente al modelo italiano, el ruso tenía una limitación que dolía como una espina en el orgullo: los motores. Italia montaba turbofanes estadounidenses de alta eficiencia. Rusia dependía de un desarrollo conjunto con Ucrania, el AI-222-25. Y cuando en 2014 estalló el conflicto, esa colaboración se cortó de raíz. Sin motores, toda una generación de entrenadores rusos quedaba en riesgo. Fue un golpe que pudo haber paralizado la formación aérea del país. Pero no lo hizo. En 2015, el Centro Científico y de Producción de Turbinas de Gas Salut anunció algo que cambiaría el destino del Yak. Habían dominado completamente la fabricación del motor AI-222-25, incluyendo su corazón más delicado, el generador de gas. Lo que antes dependía de Kiev ahora podían hacer íntegramente en suelo ruso. Pero no se quedaron ahí. Los ingenieros comenzaron a mejorar el diseño, creando un compresor de alta presión más liviano, fácil de mantener y con menor costo de producción. Para acelerar el futuro, diseñaron el primer gemelo digital de un motor ruso. Una réplica virtual con más de 4.000 modelos tridimensionales que reproducían cada tornillo, cada ángulo, cada gramo de metal. Con esa herramienta, Rusia no solo aseguraba su independencia técnica,
sino también la capacidad de evolucionar su aviación a una velocidad que antes era impensable. Y así, del problema nació la oportunidad. Este año, la corporación Yakovlev presentó oficialmente el Yak 130M, una versión mucho más agresiva de su antecesor. Aunque lo mostrado en el foro era un modelo a escala, los primeros prototipos ya se ensamblan en la planta de Irkutsk. Las especificaciones exactas son un secreto bien guardado, pero se sabe que el nuevo motor SM-100 está en desarrollo avanzado. Tiene las mismas dimensiones que el antiguo AI-222-25, pero un empuje un 20% mayor y el doble de vida útil. Este avance podría marcar un punto de inflexión, porque ese mismo motor servirá también para otros proyectos estratégicos. Drones de ataque como el Grom, aviones regionales y plataformas experimentales. En otras palabras, el Yak 130M es mucho más que un avión modernizado. Es la punta de lanza de toda una nueva familia de propulsión rusa. Pero más allá de la ingeniería, hay una pregunta inevitable. ¿Para qué quiere Rusia un avión así en este momento? Las respuestas están en los cielos del presente. El Yak 130, en su versión básica, ya era utilizado como avión de combate por países como Siria, Argelia, Vietnam o Myanmar. Un entrenador convertido en guerrero improvisado, cumpliendo misiones reales contra insurgentes, piratas y grupos terroristas. Sin embargo, esa era una guerra menor, de baja intensidad. Rusia buscaba algo más. Un avión que pudiera sobrevivir en un entorno moderno saturado de drones, misiles y radares hostiles. Y ahí entra en escena el Yak 130M. Su aspecto puede parecer el de un simple avión escuela, pero lo que esconde bajo esa piel metálica es otra historia. En su interior, los ingenieros han instalado una verdadera cápsula tecnológica, el radar BRLS-130R, el sistema óptico láser y termotelevisivo SOL 130, el complejo de defensa electrónica Resistor S y un sistema de comunicaciones KSS-130 capaz de integrarse con redes de combate más amplias. Todo esto convierte a la aeronave en algo más que un entrenador. Es un cazador táctico, un vigilante de baja altura, un fusible aéreo en la nueva doctrina militar rusa. Su arsenal también ha evolucionado. Ahora puede cargar misiles aire-aire de corto y medio alcance, cohetes no guiados, y bombas de precisión con guiado satelital y láser. Es decir, puede enfrentarse tanto a drones intrusos como a blindados enemigos o posiciones fortificadas. Y lo más impresionante, puede hacerlo desde casi cualquier pista. No necesita bases sofisticadas ni hangares climatizados. Puede despegar desde aeródromos de tierra o hielo, operar en condiciones extremas y regresar con bajo consumo de combustible. En tiempos donde cada minuto de despliegue cuenta, esa capacidad lo convierte en un recurso estratégico. El Yak 130M no nació para reemplazar a los grandes cazas de primera línea como el Su-35 o el Su-57, sino para acompañarlos. Mientras los gigantes se encargan del combate de alta intensidad, el Yak 130M puede patrullar, entrenar, interceptar, atacar y sobrevivir. Su función es llenar el vacío entre los drones y los cazas pesados. Actuar como un eslabón flexible, económico y polivalente dentro del complejo sistema de defensa aérea ruso. Es el avión que puede estar en todas partes cuando los demás aún se preparan para despegar. Y detrás de esta estrategia hay una lectura política y económica clara. Rusia entiende que la guerra moderna se libra tanto con números como con tecnología. No se trata solo de tener los mejores aviones, sino los suficientes. En ese sentido, el Yak 130M puede producirse en serie con relativa facilidad. Sus costos son una fracción de los de un Su-35, y su mantenimiento no requiere las complejas infraestructuras de los cazas de quinta generación. Eso significa que puede ser exportado, adaptado y operado por países aliados sin depender del soporte técnico de Moscú. Vietnam, Argelia, Siria, Bielorrusia, Irán, Myanmar. Todos ellos ya operan versiones del Yak 130 básico. Pero ahora, con la versión M, Rusia busca ofrecerles algo más que un avión de entrenamiento. Un caza ligero real, listo para el combate, con capacidad para disuadir amenazas locales y neutralizar drones enemigos. En una era donde las guerras asimétricas dominan los titulares, ese tipo de aeronave se vuelve una herramienta invaluable.
Los estrategas rusos lo saben bien. El futuro no pertenece solo a los cazas invisibles ni a los bombarderos hipersónicos, sino también a los aviones que pueden despegar sin ser vistos, golpear y desaparecer. El Yak-130M representa precisamente eso, la táctica del silencio y la eficiencia. Una máquina creada para la nueva guerra, donde la velocidad de respuesta y el bajo costo pueden decidir una batalla antes de que empiece. Pero más allá del metal y las cifras, el Yak-130M simboliza algo más profundo, la capacidad de un país para reinventarse bajo presión. Rusia tomó un avión de escuela, nacido en los años más difíciles de su historia reciente, y lo transformó en un símbolo de resistencia industrial. Un avión que enseña a volar, pero también a sobrevivir. Y en un contexto global en el que cada innovación es observada por aliados y adversarios, este pequeño cazaentrenador lanza un mensaje claro: la industria rusa no se detiene, solo muta. Puede que el Yak-130M nunca alcance el estatus legendario de los MiG-29 o Su-27. Puede que no encabece titulares ni desfile en formaciones de prestigio. Pero será él, silencioso y versátil, quien mantenga la línea aérea en momentos críticos. Será el guardián de los cielos secundarios, el que patrulle los límites invisibles, el que reaccione cuando los grandes aún están en tierra. Y será también el embajador de una filosofía que Rusia ha aplicado una y otra vez en su historia. Convertir las carencias en ingenio, las pérdidas en motores, los entrenadores en cazas. Porque al final, en la guerra moderna, los maestros ya no solo enseñan, también combaten. El Yak-130M nació para preparar pilotos, pero ha terminado preparado para luchar. Y esa transformación, más que un logro técnico, es un recordatorio. En los cielos del siglo XXI, incluso las sombras pueden volverse alas. Durante los últimos años de la Guerra Fría, mientras el mundo observaba una Unión Soviética al borde del colapso, en los hangares de Mikoyan Gurevich se gestaba algo que parecía imposible. Un caza tan avanzado que podía mirar de frente al mismísimo F-22 Raptor. Su nombre oficial era MFI, caza frontal multifuncional, pero el mundo lo conocería por un código casi mítico: Mikoyan 1 y 44. Era la respuesta soviética al programa estadounidense Advanced Tactical Fighter, y representaba el sueño más ambicioso, y el más trágico, de la ingeniería aeronáutica rusa. En los años 80, los estrategas del Pentágono ya planificaban la próxima generación de cazas invisibles, capaces de volar a velocidad supersónica sin posquemador, evadir radares y dominar los cielos sin oposición. El Raptor aún no existía, pero su sombra ya se proyectaba sobre Moscú. El Kremlin respondió con urgencia. Las oficinas de diseño más prestigiosas del país, Sukhoi, Yakovlev y Mikoyan, recibieron la orden de crear un avión capaz de igualar o superar cualquier desarrollo occidental. El objetivo no era solo construir un caza, era preservar el equilibrio del poder aéreo mundial. Mikoyan apostó por un concepto radical. El proyecto 1 y 42, base del futuro 1 y 44, sería un caza pesado, de largo alcance, capaz de operar más allá de los límites convencionales de la aerodinámica. Se planeó incluso una versión ligera, para reducir costes, pero la economía soviética ya mostraba grietas imposibles de ignorar. Los presupuestos se reducían, los sueños, no. Aún así, los ingenieros siguieron adelante. Para probar la maniobrabilidad a altos ángulos de ataque, lanzaban grandes planeadores radiocontrolados desde helicópteros. Era una época de genialidad y desesperación, donde cada vuelo de prueba era un acto de fe. En 1989 comenzó la construcción del primer prototipo, el artículo 1.44, y hacia 1994 estaba casi listo para volar. Pero entonces, la historia se interpuso. El colapso de la Unión Soviética en 1991 arrasó con los fondos, los contratos y la estabilidad del país. Miles de proyectos quedaron congelados. Otros, olvidados. El MFI fue una de esas víctimas silenciosas. Sin embargo, los técnicos de Mikoyan no se rindieron. En los talleres de Zhukovsky, bajo temperaturas gélidas y sin garantía de pago, continuaron trabajando en el avión que podría haber cambiado la historia. Porque el Mikoyan 1 y 44 no era solo una promesa. Era una máquina que desafiaba el tiempo y la lógica.
Su fuselaje combinaba alas en delta truncadas con pequeños canards delanteros, una configuración que le otorgaba una agilidad excepcional. El sistema Fly-by-Wire, control electrónico por cable, era tan avanzado que, en teoría, podía mantener estable un avión que, por su diseño, sería intrínsecamente inestable. Sus tomas de aire variables, situadas bajo el fuselaje, recordaban al Eurofighter Typhoon, pero su objetivo era aún más ambicioso: garantizar un flujo de aire constante incluso durante maniobras de alta G. En el corazón del caza latían dos motores Saturn Al 41F, una obra maestra diseñada desde cero para permitir el supercrucero volar a velocidad supersónica sostenida sin necesidad de posquemadores. Era un avance que ni siquiera muchos cazas modernos han logrado dominar. Y había más. Mikoyan planeaba equiparlo con toberas vectoriales tridimensionales para dotarlo de una maniobrabilidad casi imposible, algo que, en la práctica, habría superado incluso a los estándares del Raptor. Pero la innovación tenía un precio. Las fábricas sufrían cortes de energía, los ingenieros cobraban con retraso, y los materiales escaseaban. Mientras el mundo occidental celebraba el auge tecnológico de los 90, en Rusia el sueño del MFI se apagaba lentamente. Hasta que un día, después de casi una década de silencio, aquel gigante dormido volvió a moverse. Era el 29 de febrero del año 2000. Un día gris, de viento helado, en el aeródromo de Zhukovsky. Sobre la pista, un avión cubierto por lonas metálicas esperaba desde hacía años su oportunidad de demostrar que no todo estaba perdido. El piloto de pruebas Vladimir Gorbunov ajustó su casco, observó los indicadores en silencio y empujó suavemente las palancas de potencia. Los motores Saturn Al 41 rugieron como bestias liberadas. Durante 18 minutos, el Mikoyan 1 y 44 volvió a darle voz a un país que muchos daban por acabado. El vuelo fue breve, pero histórico. Alcanzó una altitud de 1000 metros y una velocidad cercana a 600 km por hora. No rompió récords. No lo necesitaba. Era un vuelo simbólico, una declaración de supervivencia tecnológica en un momento en que la Federación Rusa apenas podía pagar el combustible. En abril de ese mismo año se realizó una segunda prueba, de 22 minutos. Después, el avión regresó al hangar. Nunca volvería a volar. En los ministerios de Moscú, las decisiones se tomaban con la frialdad del cálculo económico. El país enfrentaba una crisis sin precedentes: salarios impagos, fábricas abandonadas, una deuda creciente. El sueño del caza de quinta generación resultaba demasiado costoso para una nación que apenas podía sostener su infraestructura militar. La Dirección de Defensa rusa optó entonces por un camino más pragmático: apostar por Sukhoi. Su diseño, que acabaría convirtiéndose en el Su-57, ofrecía una combinación más equilibrada entre ambición, coste y producción. Para Mikoyan, fue el final de una era. La compañía que había dado al mundo joyas como el MiG-15, el MiG-21 o el MiG-29, quedaba relegada a proyectos secundarios, mientras su último prodigio tecnológico se cubría de polvo. El programa MFI fue oficialmente cancelado, y el único prototipo del 1 y 44 quedó almacenado en el Instituto de Investigación de Vuelo Gromov, en Zhukovsky. A veces se lo muestra en exposiciones, otras vuelve al silencio. Allí, bajo la penumbra de los hangares, se mantiene como un símbolo de una ambición que nunca tuvo su oportunidad. Pero su historia no termina allí. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto continuaron en activo, llevando consigo los conocimientos obtenidos durante 2 décadas de pruebas, cálculos y ensayos. Los sistemas de control Fly-by-Wire, los algoritmos de estabilidad a alta incidencia, los experimentos con recubrimientos absorbentes de radar y las simulaciones de flujo supersónico servirían más tarde como base tecnológica para otros programas. El fracaso del 1 y 44 alimentó el éxito de quienes vinieron después. De hecho, el Su-57, el primer caza ruso de quinta generación operativo, debe parte de su ADN a aquel avión olvidado. En el mundo de la aviación, cada fracaso deja un legado invisible. Y el Mikoyan 1 y 44 lo dejó grabado no solo en la ingeniería, sino también en el orgullo nacional.
Fue el intento de un país por demostrar que podía reinventarse incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Años después, surgiría otro debate. Expertos occidentales y analistas chinos comenzaron a notar una similitud inquietante entre el Un-44 ruso y el Chengdu J-20 de China. La misma configuración de ala en delta, los mismos canards delanteros, una disposición casi idéntica del fuselaje. Algunos insinuaron que, durante la década de 1990, ingenieros chinos podrían haber tenido acceso a planos o información técnica del proyecto ruso, aprovechando la caótica situación de las oficinas de diseño tras la caída soviética. Sin embargo, ninguna evidencia firme lo confirma. Es más probable que se tratara de un caso de evolución convergente. Dos ingenierías distintas enfrentadas al mismo desafío aerodinámico, llegando por caminos diferentes a soluciones similares. Hoy, el único prototipo del Mikoyan Un-44 sigue allí, entre sombras y polvo, su estructura metálica envejecida pero intacta. Su morro afilado y sus canards aún evocan el espíritu de una era en que los ingenieros soñaban con conquistar el futuro. Muchos visitantes que lo observan en el Instituto Gromov no pueden evitar pensar que, si la historia hubiera sido un poco más generosa, ese avión podría haber sido el rival directo del F-22 en los cielos del siglo XXI. El Un-44 fue, en esencia, una promesa incumplida, pero también una advertencia. Demostró que la grandeza técnica no basta sin estabilidad política, y que el genio humano, por brillante que sea, puede naufragar ante el peso de la historia. Y, aún así, su legado perdura. Cada vez que un Su-57 despega, cada vez que Rusia anuncia un nuevo programa hipersónico o furtivo, hay algo del Un-44 viajando en silencio dentro de sus circuitos. Porque incluso los proyectos que no llegan a despegar, pueden cambiar para siempre la forma en que entendemos el cielo. Si disfrutas descubriendo las historias ocultas detrás de las aeronaves que marcaron un antes y un después, suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo episodio. Lo que viene te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la aviación rusa.